Listo, ahí ya está. Entonces, el webinar de hoy vamos a estar hablando un poco del camino de adopción y implementación de inteligencia artificial. Vamos a hacer un taller práctico. La idea es que lo hagamos con alguien que esté aquí en tiempo real. Y vamos también a compartirles un poco ese marco, esos niveles que nosotros vemos al momento de implementar inteligencia artificial y de realmente adoptarla en las empresas, ¿no? Entonces, pues lo primero es hablarles un poco sobre Imagine. Hay varios que de pronto nos conocían, no saben un poco de quiénes somos. Imagine Apps es un laboratorio de tecnología donde co-creamos y reinventamos la forma en la que construimos software. Llevamos 8 años y hacemos pues todo tipo de soluciones tecnológicas. Acá pues tenemos un grupo muy variado entre Imaginers, personas que han trabajado con nosotros antes, también clientes, personas que seguramente están en este espacio por primera vez. Entonces, bueno, seguiremos conversando un poquito, pero la idea es más que todo que sea una conversación, que puedan ustedes hacer preguntas, incluso nos pueden interrumpir en el proceso. Y de nuevo, que hagamos un ejercicio aquí en tiempo real, entonces vamos a estar pues de 4 a 5 y cualquier cosa, duda, inquietud, comentario, lo pueden hacer para que pues vayamos como enriqueciendo la conversación. Entonces, si quieres ver la siguiente. Creo que no, ya. Lo primero es arrancar con esto y es que para nosotros la verdadera cumbre de la IA, que pues todo el concepto y el modelo que utilizamos es a través de la montaña y de cómo a través de esa cumbre, de ese alpinismo, logramos no solamente automatizar tareas, sino también tener el coraje de reimaginar la operación, de reimaginar la forma en la que trabajamos hoy en día, porque se está transformando por completo, donde la IA no solo optimiza el negocio, sino que eleva la experiencia humana. Eso para nosotros en Imagine es muy importante porque al final lo que buscamos es que no sean procesos aislados, sino que la IA potencie lo que hacemos como humanos, como personas, y que haya una colaboración donde les vamos a mostrar esos 4 niveles de adopción, ¿no? Entonces, vea la siguiente. Y tenemos estos 4 niveles que los denominamos así. El primero es el campamento base, luego tenemos el sendero integrado, luego tenemos la escalada estratégica y por último tenemos la cima transformadora. En muchos casos no necesariamente es pues con un tiempo específico, sino que por el contrario va a depender muchísimo de factores internos de cada empresa, que los vamos a hablar también en un momento, pero son 4 niveles de adopción donde esta adopción cada vez es más profunda y cada vez es más integrada, más transversal a los distintos procesos de una empresa. Y les voy a contar de cada uno un poco, entonces vea la siguiente. Entonces, en campamento base, básicamente cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Este es el nivel más común. Y si se identifican con alguno de estos aspectos, si por ejemplo se hacen experimentos aislados o tienen guías de prompts, pero son opcionales, si es imposible medir el uso de la inteligencia artificial o si han hecho pilotos que no se usan realmente en la operación, en el día a día de la empresa, entonces están en el campamento base, que al final pues también es un muy buen momento porque ahí está la intención. Hay herramientas, solamente que seguramente muchas de ellas son gratuitas o las personas usan pues las que quieren usar, que igual no necesariamente hay que casarse con una, tener un sistema integrado de inteligencia artificial también lo que busca es que se experimente con varias de ellas, pero que pues sea intencional su uso, ¿no? Entonces, esa sería la primera, campamento base. Vea la siguiente. El siguiente es sendero integrado, que es aplicación básica de inteligencia artificial en algunos procesos. Entonces, sí, se identifican con que están haciendo evaluación de sus procesos para reestructurar pues, lo que se puede hacer con IA, si ya están automatizando tareas rutinarias y si están descifrando cómo escalar esas implementaciones que han empezado a hacer en ciertas partes de la operación. Ese sería el sendero integrado. Vea la siguiente. Luego, ahí tenemos la escalada estratégica, que es cuando ya hay una integración más sistemática en múltiples procesos.
Entonces, si ya tienen métricas específicas sobre el retorno de inversión de la IA en esos procesos aplicados, o si hay pilotos de agentes que ya estén siendo integrados en esos procesos, o cuando ya se empiezan a ver cambios organizacionales un poco más profundos, un poco más complejos, ahí estaría la escalada estratégica. Y por último está la cima transformadora, que es cuando la inteligencia artificial se vuelve parte integral del modelo de negocio. Si ya hay una colaboración humano-IA con intención, con medición, si los nuevos procesos, porque eso seguro pasa, y es que los procesos que antes se usaban ya no van a servir en esta nueva etapa. Hay unos nuevos procesos socializados, hay cambio cultural y también organizacional profundo. Y sobre cada uno de esos cuatro que están aquí resumidos en la siguiente, son estos, entonces campamento base, sendero integrado, escalada estratégica y cima transformadora. Y aquí les vamos a dejar, ay, espera, listo, no me está dejando mostrarles la encuesta. Okay. Bueno, creo que ya sé qué, por qué es, pero igual vamos a avanzar y volvemos a este punto en unos minutos, para que pues igual aprovechemos el espacio. Entonces, teniendo en cuenta esos cuatro niveles, que la mayoría de empresas en este momento están en los niveles uno y 2, hay algunas empresas que ya están empezando a entrar al nivel 3 y esos niveles, pues al final lo primero que hay que hacer es identificar o diagnosticar en dónde estamos. Y un ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es pues ya para entender pues esos procesos y cómo saber si estamos listos o no para implementar IA en algunos de ellos, ¿no? Y algo importante que lo mencioné también al inicio es que no hay una fórmula mágica ni tiempos exactos entre una empresa y otra. Hay muchísimas cosas, cada empresa es un mundo y hay muchos factores entre la cultura y el talento, la infraestructura técnica que se tiene, los recursos financieros, la motivación estratégica para realmente llegar a ese cuarto nivel, porque puede pasar también que algunas empresas decidan estar en el nivel 2 o en el nivel 3 y es válido, entonces va a depender mucho también de lo que la empresa busque, pues a nivel de sus procesos internos, la cantidad de procesos que tengan, la complejidad de los mismos, la estructura de la información, el modelo de negocio, incluso gobernanza y ética. Entonces, estos son aspectos que ya hay que entrar a analizar con mucha más profundidad porque no hay una fórmula exacta para llegar del sendero integrado a la escalada es tanto tiempo, sino que va a depender muchísimo de estos factores y ya se va pues, a revisar en espacios mucho más específicos para entender cómo cada uno de estos, que incluso el primero que es el de cultura es uno de los más complejos, pero cada uno de ellos pues tiene un montón de aristas. Entonces, ahora sí vamos a pasar al ejercicio. Bueno, antes del ejercicio, darles un poco más de contexto sobre qué es el Discovery. Y para eso tenemos a Dani Mesa, que es nuestra Chief Experience Officer. Entonces, te doy la palabra, Dani. Gracias, Nat. Eh, Ahorita se me pasó la presentación y no me estaba pasando ya, pero ya la están viendo. Entonces, quería abrir con esta frase que es: sin diagnóstico la IA es azar, con diagnóstico es estrategia, porque en tiempos de implementación y esta carrera en la que estamos todo el tiempo de que tenemos que tener IA y hay que tener IA, bien lo decía Nat en uno de los videos que estuvo publicando en las últimas semanas, pues eso también puede generar incluso pues muchos retrocesos a las empresas o pues dañar los procesos que ya tienen construidos. Entonces, para eso nosotros hemos en esa búsqueda de saber cómo ayudamos a otras empresas y cómo construimos desde enmarcarnos en la necesidad de mejorar y optimizar, que es un poco desde donde viene la implementación de la IA. Pues cómo se hace, cuál es el proceso que Imagine propone en este marco que nos tiene a todos corriendo. Para esto hemos hecho lo que nosotros llamamos el score de implementación de IA,
que es sí, como una métrica que nos ayuda a que sea mucho más sencillo tomar la decisión. Entonces, no tomamos la decisión simplemente porque queremos tener IA y ponerlo en nuestra página para que se vea bien y poder decir como, somos una empresa que tiene IA, sino que ayudamos a las personas que nos buscan, a nuestros clientes, a implementarla con intención, que las decisiones siempre sean conscientes y relacionadas al negocio. Entonces, para esto tenemos 5 dimensiones, pues de lo que tenemos, quiero presentarles 5 de esas dimensiones que evaluamos, que la primera es la emoción, o sea, la carga humana. Entonces, en esta se evalúa exactamente, pues es muy directa, ¿no? A mayor carga emocional, menor compatibilidad con la IA. Entonces, entre más requiera esa tarea de empatía, entre más requiera como esa acción que todavía no podemos o como ese conocimiento social que todavía no podemos entregarle a la IA para que lo haga, pues es menos probable que sea compatible con como un proceso que se pueda automatizar o que se pueda optimizar con IA. Y también porque ahí me tomo lo que estaba diciendo Nat en cuanto a la cultura organizacional, si estamos pensando en un plan de adopción para que las empresas y nuestro equipo adopte la IA, si tenemos 2 procesos, que los 2 son iguales de tediosos, pero uno le da felicidad a la persona, es como, no sé, ejemplo, un marketplace. A mí me da felicidad igual hacer el inventario. Lo que me genera mucho estrés es hacer los pedidos. Los 2 me generan el mismo consumo de tiempo, pero si yo le digo a mi trabajador que le va a quitar el que le genera felicidad primero, pues ahí ya estamos teniendo un roce y una fricción innecesaria en esa implementación y también en esa adopción de ese proceso. Luego está el flujo, que es toda la secuencia del proceso. Entonces, está bien definido el proceso, es estable, lo tenemos bien traqueado, tiene pasos que se puedan estandarizar. ¿Y por qué eso es importante? Porque entre más claro sea el flujo, es más compatible para automatizarlo o pasarlo a IA. Si es un proceso que todavía está muy crudo, que lo hacemos muy sin saber exactamente cuáles son los puntos, dónde empieza, dónde acaba, cómo se mide el éxito de ese proceso, va a ser mucho más complejo y va a requerir mucha más energía para poder implementar alguna solución tecnológica en general. Todos los procesos análogos necesitan un proceso para llegar a ser digitales, entonces eso es importante. Luego, otras dos dimensiones son los datos y que es los inputs y los outputs que esperamos de esos procesos. Entonces, los datos están limpios, están bien tratados, son estructurados, son suficientes, sabemos qué queremos traducir de ellos, o simplemente tenemos una pila de carpetas con toda la información que tenemos que digitalizar, luego organizar y luego sí traducir a un proceso. Entonces, entre mejor calidad de los datos, hay más potencial de que esto pueda traducirse a un proceso que se apoye con IA. Eso es bien clave. Y las últimas 2 son riesgo y repetición. Entonces, riesgo es qué pasa si nos equivocamos, porque la tecnología tiene siempre, así como el error humano, pues la IA tiene lo mismo. Entonces, ¿qué tan resistente y tolerante es ese proceso al error? ¿Es muy riesgoso que se llegue a equivocar? ¿Cómo impacta? ¿Impacta a quiénes? ¿A nosotros como empresa y podemos tolerarlo? ¿O impacta a nuestros usuarios? ¿Impacta nuestra reputación? ¿A quién impacta? Y esos errores los hemos visto con muchas empresas grandes, que acá pudiéramos hablar. Ejemplo, Instagram con los chatbots que lanzó con IA, que han tenido muchos problemas éticos. Entonces, somos tan grandes como Instagram para que no nos afecte reputacionalmente el haberlo hecho, o tal vez todavía no estamos preparados para asumir ese riesgo. Y también pues porque sabemos que hay cosas que sí o sí requieren de la validación humana. Entonces como que hay que saber y nosotros creemos mucho en el humano en el loop. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero ahí se los dejo. Y la repetición. Entonces, es qué tanto se repite ese proceso. ¿Es rutinario? ¿Es algo que varía mucho? Entonces, hoy se hace de una manera, mañana de otra manera. ¿O es un proceso que se realiza una vez al año, pero que si lo cambiamos, aunque se haga una vez al año, va a ser un impacto importantísimo en la empresa? Entonces, entre más repetición, pues es más posible que sea compatible, pero eso no es
como no quita que los procesos que se tengan poca repetición también sean importantes, porque tengamos en cuenta que son varios puntos los que se tienen en cuenta para poder sacar ese cálculo. ¿Y en qué resulta esto? En unos niveles. Entonces, lo que se mide se puede mejorar, lo que se mide se puede trazar, se puede estandarizar, se puede hacer un plan de trabajo. Nosotros creemos mucho eso como empresa y que es necesario tener procesos claros para que hayan caminos claros y para que las iteraciones sean intencionales y con objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, del 0 al 5 en humano, este proceso está en 4. El otro está en 4, en 4, en 4, entonces el resultado, 4. Definitivamente este proceso está en un proceso que tiene alta compatibilidad o compatibilidad óptima con un proceso de IA. Entonces, ¿qué significa eso? Es un proceso que está listo, que tiene todo listo para que la automatización se haga. Entonces tienes todos los datos listos, súper organizados, tienes el proceso súper trazado, tienes todo perfecto y el humano se vuelve un punto de checkpoint. Entonces acá es importante que sepamos que nosotros creemos que siempre tiene que haber un humano que esté como pensando sobre la realidad de las empresas. No solamente es quitar procesos sin desconociendo pues ese componente que nosotros le agregamos al trabajo que estamos haciendo. Entonces siempre nuestros procesos mantienen ese compromiso y sobre todo porque creemos que cuando estamos trabajando en un proyecto, pues nosotros somos una parte importante, pero pues nuestros clientes son una parte importante. Entonces el checkpoint humano es clave. ¿Qué más? Si nos da 4.1, entonces tenemos alta compatibilidad. ¿Qué significa eso? Que es un proceso que la IA puede automatizar, que la IA puede potenciar, pero que sí se requiere esa acción humana en puntos críticos. Entonces, no es netamente un proceso que vaya a suceder y que tú de vez en cuando lo sequeas, sino que siempre tiene que haber igual una persona encargada detrás de hacer lo posible. Eh, la media compatibilidad. Entonces, es cuando es un proceso que se puede apoyar y trabajan como pares. Entonces, tú trabajas como par con un agente, tú trabajas como par con un sistema que esté potenciado con IA, porque requiere esa supervisión. Entonces, trabajan como pares en que te dan herramientas a ti, el agente, lo que sea, pero siempre tiene que haber un humano en el loop que es el core de ese proceso y baja compatibilidad. Entonces les ponía el ejemplo de tienes todo un arrume de carpetas con tu información, pues ¿qué va a pasar? Se puede automatizar, se puede pasar allá, claro, pero el esfuerzo que vas a tener que hacer va a ser mucho más grande. Entonces es un proceso que requiere mucho más esfuerzo humano para poder llegar a ser un proceso automatizado o potenciado. Entonces, ejemplos también que se pueden tener en cuenta acá, no sé, digamos, si yo fuese abogada, que no lo soy, pero hipotéticamente, yo no confiaría en que simplemente le entrego como, ay, mira, estos son los casos, el caso que tengo, tú dame mi ponencia para mandar allá al juzgado y yo le presento a la juez y chao. Porque pues ya vemos lo que le pasó al espectador por confiar en la información de la IA, ¿no? Y las disculpas que han tenido que pedir por eso. Entonces, eso es bien importante. Y lo que les hablaba de el humano en el loop, que es la IA no reemplaza a las personas, las potencia. Entonces, el diagnóstico lo que nos dice es qué parte debería ser la IA y qué parte debería seguir haciendo el humano, porque el sistema es la base de nuestra pirámide, con una persona que toma decisiones, que valida, que supervisa, y una IA que automatiza lo repetitivo, que potencia los resultados y que en general como que nos da mucha más información, ¿cierto? Entonces, eh, con eso, no sé si tengan dudas, si quieran participar, si quieren comentar algo sobre esto que les hemos estado hablando, Nat y yo. Se me dejó de compartir. Si no, y si no hay dudas, hay un ejercicio que, como les comentaba Nat, queremos hacer con alguien del público. Entonces, en este ejercicio me va a estar ayudando tras bambalinas Daniela Gómez, que es nuestra AI Product Designer. Ya deberían ver mi pantalla.
Entonces, participantes, alguien que se quiera lanzar a contarnos un problema que quiera averiguar si requiere de IA, si no. Esta es la versión corta. El proceso de descubrimiento es mucho más largo, es un proceso que se hace en varias sesiones, que nos ayuda a trazar procesos complejos y más largos, pero igual queremos acá como mostrarles un poco por qué, porque es un proceso que ustedes también pueden hacer y que pueden hacer incluso pidiéndole a ChatGPT y a Copilot que se los ayude a realizar. Entonces, tenemos voluntarios, alguien que quiera pasar. Están tímidos, público tímido hoy. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Buenas tardes. Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, perfecto. Lo único que se me ocurre en base al planteamiento es que, según les comprendo al momento, de que prácticamente hay empresas que quizás toman decisiones sobre si tomar o no implementar inteligencia artificial cuando realmente no saben si es el requerimiento o es la necesidad puntual, ¿no? El Y caso que se me exactamente. presenta Ujú. es que, por ejemplo, si de pronto yo tengo una empresa donde simplemente necesito que me cambie el idioma directamente de la página web, ¿es necesario una inteligencia artificial para ello? Me gusta el ejercicio que propones. Podemos hacer así, si quieren poner casos en vez de pasar solamente una persona. Eh, entonces, cambio de idioma en una página. Múltiple idioma en una página web, ajá. Ajá, listo, listo. De una, súper. ¿Alguien más tiene un caso de ideas si esto debería estar o no, y sería un proceso de IA? Y nos imaginamos que todos estamos en una empresa que tiene muchos retos. Veo el, en el chat que Steven Prieto y Marcela están participando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna idea que tengan ahí Se en me cuanto ocurre a un algo, proceso? el registro de las Cuéntanos. facturas que envían con imágenes. Listo. Entonces acá anotado. Y ahí pregunta, Milton, ese proceso es un proceso que tú estás, o sea, que tú llevas a cabo en tu empresa, ¿sí? No, pero sí muchas empresas lo llevan así, me han preguntado. Ok, listo, listo. Súper, súper. Tengo a Ángela. Reemplazar el asesor de una tienda. Incluso, por ejemplo, no sé, de ropa. No hay tiendas donde te dejan elegir lo que quieras y bueno, te dan espacio y otras donde está como muy encima. O sea, es bueno, no es bueno. Digamos, igual hablándolo de espacios virtuales, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Un proceso de cotización. Entonces, bueno, ya creo que tú lo estás poniendo. Tenemos de Carlos, refactorización de código antiguo de un proyecto. Listo. Este me parece interesante. Carlos, ¿tienes ahí micrófono para hacerte unas preguntas? Hola, buenas. Sí. Súper. Ujú. Tú que eres desarrollador, entonces te quiero preguntar, Sí. ¿qué es lo que hace que ese proceso duela más? La refactorización de código antiguo de un proyecto. Bueno, principalmente cuando hay actualizaciones en algún framework o en algunas librerías, eh, cambia la manera en cómo se usan ciertas funciones, cómo se usan ciertos bloques de código. Entonces, por ejemplo, en Angular 14, del 14 al 16 hubo un salto que los componentes usaban. Anteriormente no usaban standalone, pero luego lo han empezado a usar. Entonces, la refactorización de
de los componentes al uso de standalone nos llevó a... costó un poco, ¿no? Porque ya no teníamos que usar los módulos de cada componente en el módulo principal, sino que ya cada Ujú, componente era individual. Ese sí ha súper. sido un dolor de cabeza, pero igual he visto que las nuevas versiones de PHP son mucho más sencillas de manejar que las antiguas. Entonces, ese, ese trabajo se podría optimizar mucho con la IA, porque la IA te puede, eh, la documentación te la lee en un ratito y te la puede resumir, Ese ayudarte a hacer sería, ujú, todo el ese trabajo. Bueno, sería la medición de éxito. O sea, ¿lo medirías? ¿El éxito de ese proceso sería por la documentación o cómo medirías tú el éxito de ese proceso de refactorización de código antiguo de un proceso, de un proyecto? bueno, más que todo lo mediría en que el proyecto, bueno, la aplicación siga funcionando como debería, porque Ujú. en ese proceso de refactorización varias veces surgen muchos errores precisamente porque es algo nuevo y es algo que toca a veces reaprender. Entonces, aunque conozcas ya la tecnología pasada, la tecnología nueva tiene varios cambios. Entonces, hay una diferencia ahí. Entonces, se mediría básicamente diciendo la aplicación funcionaba, sí, ahora funciona, sí. Sí, Entonces, éxito. ajá, de acuerdo, de acuerdo. Y frente a lo que nos hablabas de la documentación, ese realmente sería una grieta en el proceso, ¿cierto? Que es un momento en el que se rompe porque la documentación es muy difícil de manejar y es mucha por manejar. ¿Qué otras grietas ves que encuentras en ese proceso de refactorización? ¿Dónde crees que se frena también ese proceso? Se me ocurre a mí uno, que es en los handoff entre desarrolladores. A medida que se va pasando, la documentación también hace que se pierda información. Sí, es un buen punto de inicio, aunque también se podría decir que, además de que la documentación está, aunque esté bien escrita, bien estructurada, la cantidad que hay que reaprender, como lo decía, a veces es mucha. Y eh, como desarrolladores, a veces tenemos algún criterio diferente, digamos, implementar cierta funcionalidad de esta manera, pero para que sí ya está funcionando y la nueva lo maneja más o menos igual y otro dice no, pero ahora se maneja de esta manera y hay que cambiarla. Entonces, también la coordinación con el equipo en ese trabajo de refactoring eh, podría ser un punto, ¿cómo lo dijo? Una brecha. Sí, 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 súper. Y aquí pregunta, entonces ya identificamos como el éxito que se mide, los dolores que tenemos. ¿Qué crees tú o en dónde crees que es una parte importante del proceso donde sí o sí tiene que haber un humano? Y acá pregunta pues polémica para los desarrolladores, ya que tenemos opiniones divididas entre si se debería estar haciendo código con IA o no. Entonces, ¿dónde sí del proceso debería siempre estar una persona validando? Bueno, en este proceso, la, una persona debería estar todo el tiempo supervisando lo que es la IA para este trabajo de refactoring. Mm, Como es nuevo para nosotros, también es nuevo para estos modelos de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se ha entrenado con una versión del código, y si bien le damos de contexto la documentación completa de todas las nuevas versiones, la IA tampoco, o sea, va a seguir teniendo el contexto del código antiguo con la que ha sido entrenada. Entonces, sí o sí, una persona real tiene que ir viendo si la IA efectivamente está cumpliendo eh, con el módulo. Por ejemplo, el cierto módulo tiene que refactorizarse al código nuevo, a la versión nueva, perdón. Entonces Ujú. tiene que ver que efectivamente la IA esté ocupando todos los recursos de la nueva documentación y no así de la antigua. Ok, listo, listo, súper. Y pensando nuevamente el proceso en este momento, ¿cómo sucede? Que sucede manual.
cuando una persona del proyecto, que tú me decías, es importante tener esa sinergia y esa coordinación entre todo el equipo que esté refactorizando, cuando una persona salva el proceso, o sea, que dices como estaba saliendo todo mal y esta persona nos salvó, ¿en qué momento es? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo lo hace? Incluso si tienes una persona de ejemplo, puedes decirnos su nombre, cómo nos salva, o si eres tú, cómo salvas al equipo. Bueno, en este caso, alguien nos salvaría si se anima a construir un MCP para la, la nueva, bueno, un MCP donde la IA pueda recurrir. Entonces ya no tiene que estar leyendo toda la documentación, sino directamente hacer consultas clave para hacer ciertos cambios. Ese sería un punto. Entonces, la persona que mejor aportaría o que salvaría al equipo sería la persona que más conoce sobre este tipo de herramientas y que puede llegar a realizar algún tipo de, o bueno, realizar la coordinación efectiva con los integrantes de todo el equipo para que se use esa herramienta que él está desarrollando. Súper, buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos. Entonces, ahora que tenemos esto, digamos que somos una empresa que está buscando implementar un cambio de idioma en su página web, que tiene un dolor porque su registro de facturas lo siguen haciendo a mano, que están buscando cómo potenciar su equipo comercial porque quieren sacarlo todo y poner solamente asesores, chatbots a que atiendan a todo el mundo. Cotizadores que no saben cómo manejar el tema de la cotización porque se les está tomando mucho tiempo y que tienen un tema de la refactorización de su aplicación porque está en un lenguaje antiguo, en un código antiguo. Entonces, acá tenemos esta matriz que es la que les comentaba. Entonces, no sé si Carlos quiere seguir tú participando ya que estabas acá hablando conmigo para que les demos puntajes. Entonces, este sistema sirve para que prioricemos de todas estas ideas y dolores que tenemos en este momento, cuáles serían los que deberíamos... mira, acá también, Dani, ¿sabes quiénes escribieron por el canal? John nos escribe catalogación y manejo de inventario en una tienda de libros. Ese también es bien interesante. Vamos a ver, terminemos con Carlos y ya vemos si alcanzamos a abarcar. Entonces, eh, en cuanto a carga emocional, entonces si revisamos, Carlos, ¿qué tanto necesita la empatía humana? ¿Qué tanto necesitamos al humano en este proceso? Del 0 al 5. Si me lo preguntas, yo diría que este es un proceso que se puede trabajar, pues, o sea, que en cuanto a empatía y como skills de habilidades blandas, tiene muy poco. ¿Pero tú qué dices? Nos vamos por 0, 1. ¿Cuál le das? Yo le daría un 3, la verdad. 3. Sí. Listo. Listo. Súper. Y sí, sorprendente yo, pero sí son datos. Pero me parece válido. Entonces, el flujo. Entonces, en este momento, teniendo en cuenta la información que nos diste, que es también, en este momento no tenemos a esta persona que nos salve, que haya hecho el MSP para que la IA pueda recurrir. ¿Diríamos que es un proceso que está 100% listo para que la IA lo pueda tomar o requeriría preparación? En este caso sí requiere preparación. Sí, entonces digamos que estamos por ahí en un 2 para Eh, llegar a que esté, o 3, O sea, o cuánto. el 0 es para que, o sea, no necesita nada y el 5 es para No, lo que... el cero es que no está nada preparado y el 5 es que está 100% preparado. Entre más puntaje, mejor está. Ya, ya, ya. Yo diría que entre 2 y 3 también. Entonces, datos e inputs, tendríamos toda la información clara para poderlo de una pasar a entregárselo al modelo para entrenarlo.
Diría que un 4, sí, porque ¿Un generalmente cuando 4? sale una versión, todo ya está documentado. Sí, un 4. Listo, súper. El riesgo. Si evaluamos las consecuencias de un error en esta IA, ¿qué tanto riesgo nos generaría? ¿Es muy grave? ¿No es muy grave? Entonces pensemos en la misma escala. Es como 0 es porque es tan grave que es 0 viable que podamos ponerlo. Y si es nada, relajada, tranquila, 5, estos 5 que nos vamos. Mm, Depende del tamaño del Yo- proyecto también. exacto. Sí, pero digamos acá, pongamos un ejemplo, somos un banco que quiere hacer su migración para actualizar su código. Cojamos Bancolombia, que lo hicieron recientemente con la nueva app. ¿Qué tanto es el riesgo en reputación y eso? Yo diría que es bastante Sí, para confiar 100% en la IA, ¿no? un 1, sí, es Ajá, riesgoso. súper. Y repetición, ¿qué tanto sucede este proceso? El proceso sigue patrones repetitivos, hay excepciones frecuentes. Sí, un 4 en ese. Ujú. Y acá por eso les decía, hay procesos que pueden parecer que en repetición no son muchos, porque pues la migración de código no sucede muy seguido, pero el impacto que va a tener en nuestra empresa sí va a ser muy grande. Entonces es importante que haya una matriz que nos permita coger de todas estas actividades que tenemos, cuál es la que deberíamos atacar. Por eso escogemos digamos que estos puntos. Y aparte hay uno que no tenemos en cuenta acá, pues porque digamos el ejercicio, para el ejercicio lo filtramos, pero es el tiempo de implementación, que es como es una de los cores de esta matriz, porque sí, acá nos dice como el tiempo y el impacto que tiene en los usuarios finales. Que son dos que tenemos ahí, que nuevamente no se los mostré porque esos son muchas, o sea, son las que más se utilizan. Eso también para cuando se está renovando una plataforma digital, incluso para cuando un negocio está pensando en hacer cambios, es qué tanto me cuesta y cómo va a repercutir en los usuarios finales. Entonces, ya con este riesgo, entonces decimos que tenemos, ya, listo. Entonces decimos que tenemos 3, 2, 4, 1 y 4. Decimos que tun, 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 nos sacamos un 2.8. Entonces, con eso podemos decir que nuestra calificación para este proceso es que es de media compatibilidad. ¿Por qué? Porque aunque la IA lo pueda apoyar, requiere de supervisión fuerte y de un humano que esté pues, en el proceso acompañándolo. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Carlos, en eso que lo mencionabas tú? Siempre tiene que haber un humano revisando lo que está haciendo la máquina, ¿cierto? Sí, completamente de acuerdo. Exacto. Entonces, el ejercicio que hacemos es básicamente lo que yo acabo de hacer con Carlos como una conversación, que son preguntas planeadas con una estructura muy específica, donde primero evaluamos el proceso como tal, entonces en qué estado estamos, luego mapeamos el proceso, que fue cuando le pregunté qué pasaba, cómo empezaba, hasta dónde iba, qué se hacía. Luego identificamos las grietas, que son preguntas dirigidas a esos momentos en los que se generan cuellos de botella del proceso. Luego los refugios, que son donde sí o sí vamos a necesitar un humano. Y estas preguntas sobre todo sirven para empresas también que tienen aún los procesos muy análogos, porque les va a ayudar a traquear. Nos pasa mucho que alguien nos dice, no, entonces nosotros tenemos la información y nos la pasan, y cuando vamos a preguntar, bueno, ¿nos la pasan cómo? No, pues es que la persona de contabilidad llama al cliente y luego el cliente tiene que llamar a su persona de contabilidad, luego ellos a través de mensajes de WhatsApp se conectan, no sé qué, y ahí nos aparecen un montón de patas de cosas que no teníamos presentes antes de poder pues automatizar un proceso.
y que nos permiten saber en qué puntos de contacto sí o sí vamos a necesitar a una persona que esté detrás. Y luego ya se lo conectamos, pues a esta etapa no vamos a llegar, pero es cuando ya con todos estos procesos traqueados, evaluamos cada uno, con estos dolores, perdón, traqueados, evaluamos cada uno, le sacamos el porcentaje y pues le damos una prioridad. Entonces, ¿por qué deberíamos empezar de estos dolores que tenemos primero? Y esto es una matriz que nuevamente ustedes pueden aplicar para poder empezar a implementar IA en sus empresas de una manera mucho más organizada, que no sea como de pronto aportarle a todo y que tengamos una baja adopción, que no logremos impactar los procesos como queramos o que no logremos que las personas lo implementen como quisiéramos. Creo que ya aquí con esto voy cerrando porque le doy la palabra a Nat, que tiene los últimos 10 minutos para cerrarnos la plataforma, el webinar. Pero igual quería decirles, este es un proceso muy interesante, nuevamente siento que es muy emocionante para cualquier equipo hacerlo y como son ejercicios de design thinking, cualquier persona los puede ejecutar. Entonces la matriz está para que ustedes la repliquen también, para que la puedan hacer. Esto sirve incluso para su propia casa. Entonces, ¿qué cosas me generan dolor? ¿Qué puedo hacer más automático dentro de lo que estoy haciendo? Los pagos de facturas y esto a gran escala, pues también a empresas que tienen muchísimos dolores, pues les da una organización más clara de cómo poder abarcar y cómo poder hacer esa migración al mundo de la IA de una manera mucho más amena y menos como que se sienta como una competencia, estás compitiendo contra ti. Y eso es lo que queremos hacer, que el comparar tus resultados versus tus resultados y que empieces a sentir ese cambio y que tu empresa empiece a sentir ese cambio. Y ya, Nat, te doy la palabra. ¿Estás muteada? Sí, ya. Perfecto. Iba a preguntar si alguien tiene preguntas, inquietudes, mientras voy mostrando mi pantalla para retomar donde iba. Ah, Y si- espérate, ya lo comparto, tranquila. bueno, dale. Ya te lo Entonces comparto. regresa donde estaban los 4 niveles. Sí, ya dame un segundito que... listo. Creo que ya lo puedes ver. Ya te voy a llevar a los niveles. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco y lo más importante al final para que se lleven es, primero, reconocer ese nivel en el que está su empresa o en el que pues han percibido el movimiento de esa adopción de la inteligencia artificial, siendo campamento base, donde hay una experimentación aislada, distintas herramientas, el sendero integrado donde ya hay una aplicación básica en algunos procesos, luego la escalada estratégica donde hay una integración sistemática en múltiples procesos y luego la cima donde la IA ya es parte integral del modelo de negocio. Entonces, si alguien quiere compartir en qué nivel están o poner ahí en el chat 1, 2, 3 o 4 de ese nivel que consideran pues que está su empresa, incluso en algunos casos puede ser, bueno, estamos en el 2, pero estamos ya transicionando hacia el nivel 3, que eso también es algo muy común, o también estamos en el nivel 1 y estamos buscando la manera de llegar a ese sendero, que es el nivel 2. Pero siempre vamos a tener muy presente que al final esos 4 niveles van a depender muchísimo de cada empresa y que como tal, pues no hay un tiempo específico para llegar de un punto a otro, sino que va a depender mucho más de, pues, el tiempo que se le dedique internamente, va a depender de la cultura, va a depender de los procesos, va a depender si se decide hacer como algo opcional o como algo obligatorio dentro de la empresa, también del growth mindset que tenga pues la empresa en sí, las personas que trabajan en la misma. Y cada uno de estos 4 que al final van a tener pues una correlación muy alta cuando se empiecen a hacer esos ejercicios de descubrimiento de, bueno, cuáles son nuestros procesos, identificar en dónde estamos en este momento y sobre esos procesos que nos están doliendo,
haciéndose todas esas preguntas que nos mostró Dani en la matriz y siendo muy conscientes también de en qué punto o en qué momento, pues, si es algo más objetivo y lo podemos medir mucho mejor, si es algo más de percepción, pues asegurar que igual tengamos varios puntos de vista y entender, pues, como punto de partida y frente a esa calificación, en dónde, pues, está ese proceso y si vale la pena o no implementar inteligencia artificial, ¿no? Porque también algo muy común es en qué momento una automatización soluciona ese reto que estamos teniendo y en qué momento es válido o genera valor tener pues un agente de inteligencia artificial que resuelva ese reto, ese dolor o que reformule un proceso, ¿no? Porque al final puede que sea un proceso que está funcionando bien, no sé, o que incluso ya estemos muy acostumbradas como como el que nos mencionaba Milton, por ejemplo, de las facturas. Es un proceso que pues todas las empresas tienen, es un proceso que seguramente muchas empresas tienen como pues algunas más estandarizado que otras, pero no necesariamente es un proceso que requiere de inteligencia artificial, si de pronto por el modelo de negocio de la empresa o si de pronto por la carga cognitiva, la carga humana que menciona Dani, o si de pronto es, no sé, una empresa que necesita como hablar como de una manera mucho más específica sobre ese proceso, ahí pues puede llegar a tener mucho más sentido la inteligencia artificial y cómo pues pasar de un momento a otro va a requerir de mucho análisis interno y por supuesto también de ir viendo y analizando en esos momentos pues que vale la pena en ese momento ir priorizando y poco a poco también ir generando ese cambio cultural que sin duda alguna es también de lo más importante para que la adopción sea realmente profunda y no se quede pues en unas guías que no se usan y no se quede en unas capacitaciones, sino que sea parte del ADN de la empresa y pues sea parte también de los procesos, ¿no? De manera integrada. Entonces, yendo hacia el final, también como nosotros desde Imagine Apps podemos apoyarlos y podemos ser esos aliados estratégicos. Si quieres ver la penúltima slide. Una antes, ahí. Entonces, pues nosotros tenemos desde talleres de adopción y descubrimiento, que acá pues tenemos una versión más light para compartirles, pero tenemos un proceso mucho más completo para ahí sí entrar a entender de manera mucho más detallada los procesos de la empresa, en qué nivel de adopción de inteligencia están, en qué nivel quieren estar, cuáles son esos dolores que están doliendo en este momento y hacer pues ese proceso de numerar o pues de usar la matriz para descubrir pues ese camino que nos va a llevar a adoptarlo como tal. Tenemos la consultoría estratégica que es similar, pero esa consultoría lo que busca es pues tener unas sesiones mucho más específicas a nivel de negocio, de entender también cuáles son esos procesos que tiene la empresa, cuáles son esos grietas, cuáles son esos refugios y empezar a implementar ese modelo híbrido, ese modelo de colaboración IA y humanos, que es algo pues que nosotros estamos implementando y que buscamos o sabemos que es algo que es supremamente importante para muchos procesos, para muchas empresas. Y por último tenemos equipos de implementación que también se basa en la consultoría, pero que busca también ejecutar flujos como tal. Entonces tenemos unos planes que están en la siguiente slide. Esos son unos planes estándar que pues son por flujos y que también buscan pues acomodarse a la necesidad, al presupuesto de una empresa. Hay otros un poco más hechos a la medida, donde pues, nos pueden contactar, tenemos una sesión adicional para entender también cuáles son esos dolores, esos procesos que están teniendo, en qué parte están, qué han hecho hasta el momento y como a dónde se proyecta ese camino, dando obviamente también esas herramientas. Pero pues tenemos en este caso esos 3 planes que son el plan básico, el plan premium y el plan super pro. Y esos planes al final lo que tienen pues es un equipo de implementación que ya han hecho pues desde flujos de automatización hasta creación de agentes de inteligencia artificial
Y para eso, pues ahí sí vamos a tener, poder tener unas conversaciones un poco más específicas. Entonces aquí les vamos a estar escribiendo para agendar ese espacio, ya sea para resolver dudas, para entender un poco más cuál es esa necesidad. También a las personas que llegaron un poco tarde les estaremos enviando el video para que puedan verlo pues, desde el inicio. Y pues la matriz, la idea es que la puedan usar, que la pongan en práctica y por supuesto también que pues estamos aquí mega abiertos a las dudas que tengan, a poder revisar un poco más en detalle, porque al final pues algo que nos caracteriza mucho es esa co-creación y como laboratorio lo que buscamos es estar muy, muy, muy cercanos a pues a la experimentación de procesos, pero también a cómo logramos pues soluciones tecnológicas que realmente impacten. Entonces, lo extraordinario no está lejos, lo estamos haciendo ahora y buscamos muchísimo que pues no solo entregar software, sino facilitar la evolución de esos procesos, que viene siempre desde adentro, pero que con esa conversación continua, con esos procesos y esas herramientas de descubrimiento que son súper poderosas, poder ir hilando muchas veces lo que necesita la empresa, pero también cómo va haciendo sentido y va siendo coherente con el modelo de negocio de la empresa, la cultura y pues otros factores que estuvimos viendo. Entonces, eso era todo. Ahí creo que sí, nos dio el tiempo perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar en el espacio. Ahí les estaremos escribiendo a quienes se pudieron conectar para darles el video y también pues súper atentos y atentos a resolver las dudas que tengan. Ojalá les sirva esa matriz, que la puedan usar, que puedan pues revisarla con sus equipos y acá estamos pues súper dispuestos y a la orden a lo que necesiten. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, pueden levantar la mano y si no, cerramos el espacio. Muchas gracias. Súper. Listo, entonces yo creo que cerramos. De una. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien.